Bienvenidos a otra clase más de microbiología y parasitología. En este bloque desarrollaremos cocos gram positivos. Los géneros de cocos gram positivos pueden clasificarse en el grupo de aerobios y anaerobios, siendo el grupo de los aerobios el que desarrollaremos en esta oportunidad por consideración para la cátedra con importancia médica. El grupo de Staphylococcus streptococcus. La prueba bioquímica de la catalasa permite separar en dos grupos mediante las reacciones que presenten. Los de reacción positiva para la catalasa, como es el grupo de los Staphylococcus y Micrococcus, y los de reacción negativa, el grupo de Streptococcus y Enterococcus. Los Staphylococcus. Entre sus generalidades podemos ver que pertenecen a la familia Micrococcaceae, con morfología de cocos redondeados, agrupación en forma de racimos de uvas individuales, pares o cadenas cortas, y cuya tinción de Gram es positiva, con capas de péptido-glucano. Pueden ser aerobios o anaerobios facultativos, inmóviles, no formadores de esporas, producen un pigmento de color blanco o amarillo, son llamados cocos piógenos, son microorganismos poco exigentes en nutrientes y sus colonias varían de color desde el dorado hasta el blanco, pasando por el crema y otros colores intermedios que ayudan en la identificación de las especies. El reservorio sería el humano y animal, y la flora comensal podría ser en la piel, glándulas mamarias, superficies de la mucosa de la nariz, boca, tracto digestivo, vagina y uretra. La alteración del equilibrio bacteria-hospedero permite que actúen como oportunistas, penetrar y proliferar y producir sus toxinas. Son la variedad más virulenta de la familia de los cocos, con más de 40 especies. En cuanto a su patogénesis, tienen mecanismos como, por ejemplo, los componentes de la pared celular, toxinas producidas y excretadas por los gérmenes que ejercen acción sistémica o a distancia en órganos específicos, y enzimas cuya acción se limita al sitio de infección, favoreciendo la invasión de los tejidos. Los que son de importancia clínica y daremos énfasis principalmente serán los de Staphylococcus aureus, que afecta la piel, tejidos blandos, produce infección alimentaria, y los Staphylococcus epidermidis, que son patógenos solo cuando se rompe la barrera o se realizan procedimientos invasivos. También tenemos otros de importancia clínica, como es el caso de Staphylococcus saprophytus, asociado a infecciones urinarias, y el Staphylococcus lugdunensis, que causa endocarditis, infecciones de piel y tejidos blandos. Entre los Staphylococcus coagulasas negativos tenemos el Staphylococcus epidermidis, que podemos encontrar en la piel, Staphylococcus saprophyticus, que podemos encontrar en recto, uretra, orina, cervix, sexualmente activos, Staphylococcus hominis aemolyticus en las glándulas apócrinas de las axilas y el pubis, Staphylococcus auricularis, que podemos encontrar en el conducto auditivo externo, Staphylococcus capitis, que podemos encontrar en las glándulas sebáceas de la frente y cuero cabelludo, Staphylococcus warneri forma parte de la flora normal de la piel y es oportunista. Como dijimos, el que estaríamos abordando mayormente en esta clase sería Staphylococcus aureus, el cual es coagulasa positivo y presenta como factores de virulencia las adhesinas, cuyos efectos biológicos serían que constituyen proteínas que favorecen el anclaje de la célula a la célula huésped,
cápsula de lipopolisacáridos con 11 serotipos que realiza la inhibición de la quimiotaxis y la fagocitosis. Por tanto, inhibe la proliferación de células mononucleares y facilita la adherencia a los cuerpos extraños. El péptido glucano característico que proporciona estabilidad osmótica estimula la producción de pirógenos endógenos y quimioatrayente leucocitario con formación de abscesos e inhibe la fagocitosis. El ácido teicoico característico que regula la concentración catiónica de la membrana celular y se une a la fibronectina. La proteína A que inhibe la eliminación mediada por anticuerpos al unirse a los receptores Fc de las Ig1, Ig2 e Ig4 de la inmunoglobulina G, es quimioatrayente leucocitario y anticomplemento, y la membrana citoplasmática, que cumple la función de barrera osmótica y regula el transporte hacia el interior y el exterior de la célula, con localización de enzimas biosintéticas respiratorias. En cuanto a sus factores de virulencia, mencionando toxinas del Staphylococcus aureus, tenemos las citotoxinas alfa, beta, gamma, delta y leucocidina pantomvalentine, en donde las toxinas para muchas células, incluyendo los leucocitos, enterocitos, macrófagos, plaquetas y fibroblastos, están justamente codificadas por un fago móvil y que contiene dos fracciones, S y F. Las toxinas exfoliativas ETA y ETB, que son toxinas del síndrome de piel escaldada, son toxinas para muchas células, incluyendo leucocitosis, eritrocitos, macrófagos, plaquetas y fibroblastos, así como mencionamos también los leucocitos. Las enterotoxinas del tipo A, B, C1, C2, D, E y F son superantígenos que estimulan la proliferación de los linfocitos T y la liberación de las citocinas. Estimulan la liberación de los mediadores inflamatorios en los mastocitos, aumentando el peristaltismo intestinal y la pérdida de líquidos, así como la aparición de náuseas y vómitos. Y el síndrome del shock tóxico de la toxina 1 o SST1 o enterotoxina F es un superantígeno que estimula la proliferación de los linfocitos T y la liberación de citocinas. Produce la extravasación o la destrucción celular de células endoteliales. Es responsable de fiebre, shock y lesiones a órganos múltiples con exantema descamativo en un 20% de las cepas. Si hablamos de enzimas, de factores de virulencia del Staphylococcus aureus, tenemos la coagulasa que convierte el fibrinógeno en fibrina, formando una capa protectora, factor aglutinante que desencadena respuesta inmunógena potente con intento de vacuna, catalasa que cataliza la conversión del peróxido de hidrógeno y aluronidasa que hidroliza los ácidos hialurónicos en el tejido conectivo, facilitando así la diseminación del Staphylococcus en los tejidos. Fibrinolicina que disuelve los coágulos de fibrina. Lipasas que hidroliza los lípidos, permitiendo colonizar nuevas áreas de la piel. Nucleasas que hidroliza el ADN, que es un factor de difusión. Y penicilinasa que hidroliza las penicilinas. Las implicaciones clínicas del Staphylococcus serían puerta de entrada, piel íntegra, discontinua de la piel, oral y aérea, principales causantes de infecciones intrahospitalarias, requiere daño en piel o mucosa para poder penetrar a tejidos, por eso decimos que son oportunistas, y tienen una predisposición con enfermedades de base. Si hablamos del Staphylococcus aureus, tenemos lesiones supurativas o piógenas y también las enfermedades no supurativas, como es el caso del síndrome del shock tóxico o intoxicación alimentaria también. En el caso del Staphylococcus epidermidis, hablamos de gérmenes emergentes implicados en infecciones nosocomiales.
En cuanto a las infecciones causadas, pueden ser para Staphylococcus aureus del tipo supurativas o piógenas. Pueden causar infecciones de piel y partes blandas como foliculitis, forúnculos, impétigo, mastitis, intradenitis supurativa, infecciones musculoesqueléticas como artritis sépticas, piomiositis, infecciones de las vías respiratorias, neumonía, posvírica, nosocomial, bacteriemia y sus complicaciones pueden dar sepsis, shock séptico, endocarditis infecciosa, que puede ser dado por drogas inyectables o por infecciones intrahospitalarias e infecciones en dispositivos como catéteres intravasculares y prótesis. Si hablamos de los Staphylococcus como enfermedades no supurativas, tenemos el caso del shock tóxico, que puede presentarse 2 a 3 días o 12 horas postoperatorio con fiebre alta, vómitos, diarrea, mialgias, exantema e hipotensión. Y también el caso de la intoxicación alimentaria, que puede darse 1 a 8 horas posteriormente a la intoxicación. El síndrome de la piel escaldada, SSS o enfermedad de Ritter, tenemos en este bloque al Staphylococcus aureus con sus exotoxinas epidermolíticas, exfoliatinas A y B. La piel se desprende con solo ejercer una presión suave, dejando zonas rojas y húmedas. En el Staphylococcus epidermidis tenemos que la microbiota habitual de la piel y de las mucosas humanas está dada por esta bacteria. Es altamente resistente a antibióticos, es coagulasa negativo y la diseminación a sitios normalmente estériles como resultado de implantes o dispositivos médicos es donde permite su acceso. Gérmenes emergentes que más causan infecciones asociadas al cuidado y o a la atención del paciente y son sensibles a la novobiosina. Los factores de patogenicidad tenemos que presentan un glucocálix de protección, la adherencia a superficies plásticas y metálicas y formación de biofilms. Los cuadros clínicos se dan infecciones por catéteres, válvulas cardíacas artificiales, válvulas intracraneales y prótesis de huesos contaminados con estas bacterias. Pueden presentar bacteriemia y septicemia en niños prematuros y en pacientes inmunocomprometidos. Podemos encontrar entonces, como dijimos, en catéter o el signo periférico de las endoscarditis, en donde podemos ver esta presentación. Si le hablamos del Staphylococcus saprophyticus, tenemos como características coagulasa negativo, no hemolítico, resistente a la novobiosina. Su hábitat sería el tracto genitourinario, sobre todo el área periuretral y la piel. Los factores de patogenicidad tenemos receptores específicos de células de la uretra. La patología sería infecciones urinarias en mujeres jóvenes y sexualmente activas y puede presentarse un grupo de riesgo para pacientes con sondas vesicales, neonatos durante el proceso de parto e inmunosuprimidos y mujeres embarazadas. Los procedimientos de diagnóstico serían muestras de sangre, pus, orina, líquido cefalorraquídeo, esputo, fluidos nasales, vómito y materia fecal, si hablamos de intoxicación por alimentos, biopsias de úlceras de piel, aspirado broncoscópico, lavado broncoalveolar, punta de catéter, hisopado faríngeo. Se pide evitar al máximo la flora comensal y no requiere medios de transporte especiales. Sus técnicas generales de identificación serían la coloración de Gram y la siembra en medios de cultivo. Si vamos a hablar de cultivos para procedimientos de diagnóstico de los Staphylococcus, tenemos agar, sangre o chocolate, que en el caso del Staphylococcus aureus
realiza una hemólisis beta en agar sangre y las colonias son redondas y generalmente pigmentadas o de color amarillo o dorado. Staphylococcus epidermidis no presenta hemólisis en agar sangre en un 90%. Las colonias son blancas y no fermenta el manitol. Entonces, podemos tener producción de pigmento, hemólisis beta, fermentación del manitol, en este caso positivo para Staphylococcus aureus y negativo para epidermidis, producción de catalasa, que es la prueba diferencial entre los Staphylococcus y Streptococcus. Todos los Staphylococcus son positivos para la prueba de la catalasa y la prueba de la coagulasa sería el diferencial para Staphylococcus aureus dando la reacción positiva y para Staphylococcus epidermidis dando la reacción negativa. Entonces este sería un cuadro esquemático siguiendo el mismo sistema que estuvimos mencionando para las reacciones de la catalasa. Si es positiva, entramos en el grupo de Staphylococcus, si es negativo para el grupo de Streptococcus. Acá tenemos que ver en Staphylococcus si es coagulasa positivo o negativo para diferenciar entre Staphylococcus aureus epidermidis y dependiendo de la hemólisis en el grupo de Streptococcus si es beta, alfa o gamma podremos diferenciar los grupos que veremos enseguida. Tenemos la resistencia a los antibióticos, en este caso para el grupo de los Staphylococcus. Para diferenciar esto, Staphylococcus coagulasa negativos, la sensibilidad de cepas post-hospitalarias prácticamente inexistente en infecciones de la comunidad de 20 a 30% y novoviricina dijimos que era sensible para Staphylococcus epidermidis y resistente para Saprophyticus. El tratamiento y control se da por drenaje de colecciones cerradas, como dijimos, resistente a las penicilinas en un 90% de las cepas. Y los alternativos que se tienen en este caso serían las cefalosporinas y los aminoglucósidos. El control se da por asepsia, evitar la diseminación, lavado de manos para evitar la contaminación cruzada y las vacunas poco eficaces. En cuanto al tratamiento, casi todos los Staphylococcus aureus de origen hospitalario y el 85% de origen comunitario son resistentes a la penicilina. Algunos derivados beta-lactamasas de transferencia genética por fagos. En 1960 se aislaron Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Y en 1990 fueron aislados con sensibilidad disminuida a vancomicina o sensibilidad intermedia y resistencia a fluoroquinolonas, ADN girasa y topoisomerasa hasta el 90% de las cepas. Entonces, para el tratamiento, la solución que se busca generalmente es con vancomicina y teicoplanin. En el grupo de los Streptococcus, tenemos que corresponden a la familia Streptococcaceae, la morfología son cocos alargados, la agrupación son en pares y cadenas, su tinción de Gram es positiva, la atmósfera tiene que ser del 10% del dióxido de carbono en algunas capnófilas, anaerobios facultativos, no exigentes, crecen bien a temperatura ambiente alrededor de 25 grados, no son móviles, no poseen flagelos, no forman esporas, no poseen pilis, la catalasa da negativo, la oxidasa negativo y son saprófitos y patógenos. Si los clasificamos, podemos clasificar en 4 grupos de propiedades serológicas, grupos de Lanzefeld, en este caso si consideramos, son grupos de la A a la B doble, esto tiene en cuenta la estructura antigénica de la pared celular,
Otro sería por patrones hemolíticos con hemólisis completa, hemólisis del tipo beta. Hemólisis incompleta, hablamos de hemólisis del tipo alfa. Y ausencia de hemólisis, que sería hemólisis gamma. En cuanto a sus propiedades bioquímicas o propiedades fisiológicas, las clasificamos en reacciones bioquímicas y resistentes a factores físico-químicos. Y el cuarto puede ser una clasificación por genética molecular. Según el interés médico, lo consideramos como Streptococcus beta, hemolíticos A, B, C y G, los Streptococcus del grupo Viridans, los Streptococcus del grupo D y los enterococos, en donde tenemos algunas especies clasificadas como Streptococcus del grupo D. La clasificación, como mencionábamos, se tiene en cuenta la sustancia específica del grupo. Esta clasificación está dada por Lancefield, que fue propuesta en 1933. Se basa en la identificación de antígenos específicos del grupo y la mayoría de los cuales son carbohidratos de la pared. Entonces tenemos Streptococcus beta hemolíticos, los del grupo de Lancefield, A a la H y Q a la U. La especificidad, K a la U, la especificidad serológica del carbohidrato específico del grupo está determinada por un aminoglucósido, por ejemplo. Y si clasificamos, como dijimos por Lancefield, tenemos el grupo A, Streptococcus pyogenes, el grupo B, Streptococcus alactiae, el grupo C, Streptococcus dysgalactiae, el grupo D, los enterococos, el grupo E, Streptococcus milleri y Streptococcus mutans, los del grupo F, Streptococcus aeruginosus, los del grupo G, Streptococcus canis, los del grupo H, Streptococcus sanguis, los del grupo L, Streptococcus dysgalactiae, los del grupo N, Lactococcus lactis, los del grupo R y S, Streptococcus suis. En la actualidad, los enterococos se encuentran excluidos del grupo D, formando un género aparte. Aquí podemos ver justamente la sustancia específica del grupo y el tipo de hemólisis para cada uno de ellos. Entre los Streptococcus, los patrones hemolíticos, tenemos lo del grupo alfa, que es una lisis incompleta de los eritrocitos con reducción de la hemoglobina y la formación de un pigmento verde. En este grupo tenemos los Streptococcus pneumoniae y los del grupo Viridans. Los de hemólisis beta, donde hay una lisis total de los eritrocitos con aclaramiento de la sangre alrededor de las bacterias en crecimiento, y aquí tenemos los Streptococcus pyogenes, Agalactiae y también el Equisimilis. Y los de hemólisis gamma no hay capacidad hemolítica y en este grupo le tenemos el Streptococcus bovis. Es el mismo sistema, solamente con una presentación diferente de clasificación del grupo alfa, beta y gamma hemolíticos. Las reacciones bioquímicas para los Streptococcus son reacciones de fermentación de azúcares con producción de ácido, presencia de enzimas, susceptibilidad o resistencia a agentes químicos. Si hablamos del Streptococcus pyogenes, tenemos factores de virulencia y determinantes de patogenicidad. Es un Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Entonces, según el carbohidrato de Lancefield, es el antígeno del grupo A. La proteína M está en la pared, es muy antigénica, permite la adherencia y evita la fagocitosis. La proteína F es fijadora de fibronectina. La proteína fijadora de inmunoglobulina G es parecida
a la proteína A del Staphylococcus aureus. Los ácidos lipoteicoicos son receptores para fagos. La streptolicina O y S destruyen la membrana de los eritrocitos y leucocitos. La toxina eritrogénica es productora de exantema. La streptokinasa destruye los coágulos de fibrina y otras enzimas como hialuronidasa o desoxirribonucleasa también pueden poseer. Y cápsulas de ácido hialurónico no antigénica, sino que con función antifagocítica. Cuando observamos los cuadros clínicos del Streptococcus pyogenes, podemos ver que pueden presentar erisipela, que sería edema e infección rápida, celulitis, que se puede dar en la piel y tejidos subcutáneos, con traumas, heridas, quemaduras, la fiebre puerperal, que es septicemia con origen en la herida infectada, endometritis, fascitis necrosante, gangrena, estreptocócica, poco habitual de tejidos blandos, necrosis y otras bacterias implicadas con bacterias comedoras de carne, y la bacteriemia o septicemia. En el caso del Streptococcus pyogenes hablamos de infección local y productos derivados. Pueden darse faringitis estreptocócica con adherencia al epitelio bucofaringio, esto es a través de las fimbrias, lactantes y niños pequeños con rinofaringitis subaguda, tendencia a otitis e infecciones de mastoides. Los niños mayores, adultos con enfermedades más agudas. Y el impétigo o piodermia estreptocócica con infección de las capas superficiales de la piel en el caso de niños. Pueden presentar vesículas y zonas erosionadas con superficie cubiertas de pus y formación de costra contagiosa y pueden anteceder a glomerulonefritis. El síndrome de shock tóxico estreptocócico serían infecciones fulminantes invasoras de shock de bacteriemia e insuficiencia respiratoria y falla multiorgánica. Origen por traumatismos y el factor de virulencia está dado por la exotoxina pirógena. En el caso de la fiebre escarlatina, tenemos la exotoxina pirógena AC, antecedente faringitis o infección cutánea, exantema cara, cuello y tronco pueden presentar y diseminarse en extremidades de apariencia de la piel. Las enfermedades post-estreptocócicas pueden presentar glomerulonefritis aguda y fiebre reumática. Para el diagnóstico se habla de muestras de exudado faríngeo, frotifaríngeo, que en realidad presenta poca relevancia, puede ser pus o sangre para cultivo, y el suero con anticuerpos, con identificación de anticuerpos. Frotis y Gram sería cocos Gram positivos si hacemos la tinción de Gram. Y el cultivo, sospechar de microorganismos anaerobios. Las pruebas de detección de antígeno se dan por antígeno estreptocócico a partir de exudados faríngeos y las pruebas serológicas se dan por titulación de anticuerpos. Para el tratamiento, mencionamos que son susceptibles a la penicilina G. Se usa macrólidos como eritromicina y clindamicina para los alérgicos a la penicilina y fascitis necrosante. Mecanismo de resistencia a macrólidos, lincosamidas y estreptogramina. Algunos resistentes a tetraciclina y poca acción en caso de la glomerulonefritis y fiebre reumática. Eficaz para erradicar el microorganismo y evitar las reinfecciones. Si hablamos del cuadro comparativo, en cuanto al escenario que pueden presentar el Streptococcus pyogenes, ya sea erisipela, celulitis o celulitis necrosante,
Tenemos los gérmenes, como mencionamos en su mayoría, el Streptococcus pyogenes, pero podemos tener otro grupo y una primera opción de resultados de cultivo, una alternativa y una segunda opción. El Streptococcus agalactiae, que pertenece al grupo B, es saprofito, de localización de la rinofaringe, el aparato urogenital e intestinal, con microbiota vaginal normal y de la porción baja del tubo digestivo entre 5 al 30% de las mujeres. Es betamolítico y en cuanto a las reacciones bioquímicas podemos ver que hidrolizan el hipurato. Los cuadros clínicos pueden presentarse patógenos oportunistas para el tracto respiratorio, genitourinario, mucosas, piel y tejidos blandos. Pueden causar enfermedades infecciosas en mujeres embarazadas como septicemia, meningitis e infecciones pulmonares en neonatos contagiados a partir de la vagina de la madre. Enfermedad infecciosa en adultos, en el caso de ancianos inmunodeprimidos. Factores predisponentes como el caso de pacientes con diabetes mellitus, cáncer, edad avanzada, cirrosis hepática o tratamiento con corticoides, esteroides o el caso de los pacientes VIH. Bacteriemia e infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones respiratorias y genitourinarias. La enfermedad infecciosa en mujeres embarazadas y recién nacidos. Y bueno, como mencionamos, la colonización justamente normalmente no ocasiona síntomas ni problemas en la mujer sana durante el embarazo. La enfermedad grave a la madre y al bebé durante la gestación y se desarrolla después del parto. Infrecuentemente corionitis, que sería infección grave de las membranas placentarias e infección posparto después del nacimiento. Infección urinaria, hablamos que en países desarrollados justamente la causa más frecuente de infección bacteriana grave del recién nacido con septicemia, neumonía, meningitis, pudiendo causar su muerte o en todo caso originar secuelas permanentes. Las muestras para el diagnóstico pueden ser exudado rectal o vaginal entre la semana 35 y 37 de gestación, sangre, pus, esputo, orina y las técnicas pueden ser por cultivo o en todo caso tinción de Gram. El tratamiento puede ser con ampicilina intravenosa en mujeres en trabajo de parto, penicilina en algunos efectos bacteriostáticos y en otros, bactericida en ocasiones en sepsis y meningitis neonatal. En las meningitis neonatales con penicilina o ampicilina asociada a gentamicina, resistencia ocasional a macrólidos, a sálidos o clindamicina. En todo caso, penicilina más aminoglucósido, que sería en este caso gentamicina. Streptococcus pneumoniae o neumococo es un diplococo gram positivo de forma de lanceta, presenta una variedad de 91 tipos, son alfa-hemolíticos, capnófilos, importante cápsula antifagocitaria, son sensibles a la optoquina, poseen neumolicinas y son saprófitos en la flora normal del aparato respiratorio, entre 5 a 40%. Son patógenos si presentan cápsulas con un polisacárido que facilita su invasión. También la proteína M y el polisacárido C se relacionan con la virulencia de este Streptococcus pneumoniae. Como dijimos, es un coco gram positivo, exclusivo del ser humano. La nasofaringe puede presentarse en niños desde 6 meses en forma transitoria, es capsulado y la agrupación se da en pares o cadenas, como podemos ver aquí.
Es anaerobio facultativo, extracelular, inmóvil, no forma esporas, es productora de hemolicina y contiene el polisacárido C derivado del ácido teicoico. Los factores de virulencia serían su cápsula, como dijimos, presentan más de 90 serotipos, 23 tipos de enfermedades y pueden tener neumolicina, autolicina, proteína A de superficie, adhesinas, neumolicina, neuraminidasa, hialuronidasa y proteasa de la inmunoglobulina A1. Los cuadros clínicos que presentan sería de neumonía neumocócica en un 75% de los adultos. En niños generalmente causan frecuentemente neumonía de forma oportunista. La respuesta inmune a factores de virulencia están relacionados con los síntomas. Entonces tenemos que es productor de neumonía adquirida en la comunidad con indicio o inicio de en forma súbita de fiebre, escalofrío y dolor pleural, esputo sanguinolento o color herrumbroso. Bacteriemia entre un 10 al 20% de los casos. Entonces puede presentar bronconeumonía, bronquitis, meningitis, abscesos pleurales, otitis media, sinusitis, endocarditis, pericarditis, septicemia y artritis séptica. Para el diagnóstico, el envío de muestras inmediatamente por autólisis, líquido cefalorraquídeo, sangre, el líquido pleural, líquido peritoneal, esputo, todo esto se pueden utilizar como muestras. Las técnicas serían frotis, cultivo del dióxido de carbono, hemocultivo, anaerobiosis, detección del lipopolisacárido C en orina y en LCR, estudios serológicos no prácticos. Y en otra sería el esputo emulsificado con antisuero para verificar cápsula. El tratamiento antimicrobiano es sensible a varios antimicrobianos como vancomicina, resistente o sensibilidad disminuida a penicilina y presenta resistencia a cefalosporinas de segunda y tercera generación. Su tratamiento en el caso de exacerbaciones agudas de bronquitis crónica se habla de ampicilina, sulbactam, amoxicilina, clavulonato o cefalosporinas de segunda generación. En neumonía adquirida en comunidad, amoxicilina, claritromicina o citromicina. En el caso de neumonía intrahospitalaria, menos de 5 días de estancia, se habla de cefepime más clindamicina o piperacilina con tazobactam. En estancia igual o mayor a 5 días, cefepime o piperacilina, tazobactam más amicacina. La profilaxis. Existe una vacuna preparada con el polisacárido capsular que se le aplica a personas esplenectomizadas, o sea que perdieron el vaso, y los inmunosuprimidos ancianos. El esquema de vacunación sería 2 meses primera dosis, 4 meses segunda dosis y a los 12 meses un refuerzo. El Streptococcus del grupo D, tenemos 8 especies, algunas no causan infección en el ser humano. Tenemos el tipo alfa, beta, gamma hemolíticos, resisten a la acción de agentes externos y antibióticos. En presencia de bilis reducen la escualina a esculetina más glucosa. El Streptococcus bovis y Streptococcus equinus afectan a vacas y caballos, producen infecciones de las vías urinarias, pueden aislarse contaminando heridas en diferentes sitios del cuerpo. Existen algunos aislados con resistencia a penicilina, requieren de combinación con gentamicina y streptomicina, y las cepas hasta ahora estudiadas son sensibles a ceftriaxona.
que sería un fármaco de tercera generación. En el caso de los Streptococcus del grupo C, G, F y E, son beta-hemolíticos, son sensibles a agentes externos, saprófito de rinofaringe y pocas veces patógenos oportunistas en vías urinarias, heridas, etc. Los del grupo B, Streptococcus bovis, pueden causar faringitis, infecciones de heridas, endocarditis. Otros causan infecciones en animales. Los del grupo H, que sería Streptococcus sanguis y salivarius, son saprófitos de la rinofaringe, no patógenos, pueden ser del tipo alfa y gamma hemolíticos. Los del grupo N, termófilos y lactis, pocas veces en enfermedades humanas. Streptococcus lactis en la industria son fermentadores de lactosa, no patógenos, no hemolíticos. Los del grupo Viridans, tenemos acá que presentan hemólisis alfa, que es de color verde, saprófitos de orofaringe, mucosa bucal y placa dental, son patógenos oportunistas, pueden causar carie dental, endocarditis y complicaciones de valvulopatías tras la extracción de un diente. Si pasan a la sangre, son resistentes a la penicilina. Y los grupos de Streptococcus anginosus forman parte de la microbiota de la cavidad oral, urogenital y región del tracto gastrointestinal. En el género Enterococcus tenemos el antígeno superficial del grupo D, ácido teicoico, antes clasificado como Streptococcus del grupo D. Estos Streptococcus del grupo D no son entéricos, generalmente no hemolíticos, aunque a veces son del tipo alfa. Presentan aproximadamente 37 especies, son saprófitos del intestino. Tenemos el Enterococcus faecalis entre 85 y 90% y Enterococcus faecium entre 5 y 10%. Otra sería el caso de Gallinarum, por ejemplo. Los cuadros clínicos son causa importante de infecciones intrahospitalarias, transmisión por manos de personal de salud y en ocasiones transmisión indirecta. Son una causa importante de infecciones del tracto urinario. Producen infecciones de herida, intraabdominales, sistema biliar, septicemia y endocarditis. El diagnóstico. Las tomas de muestras deben ser de rinofaringe con hisopo estéril, muestra del pus si es que existe, y examen directo para el coloreado con Gram. En el caso del cultivo se utiliza agar sangre, siembra por agotamiento para obtener colonias aisladas, siembra en medio líquido VHI, análisis de colonia y pruebas de identificación. Para el tratamiento, ahora se habla de una mayor resistencia para vancomicina y teicoplanina. Sugerido resistencia a glicopéptidos, en el caso de uso en animales, resistencia intrínseca a cefalosporinas y penicilinas, más que los Streptococcus, algunos producen beta-lactamasas. El Streptococcus faecalis, por ejemplo, en algunas productoras de beta-lactamasa, en el caso de Estados Unidos y otros, en ocasiones susceptibles a penicilina y ampicilina. Esto hay que verificar por un antibiograma. El tratamiento, entonces hablamos de una sensibilidad intermedia o resistencia a fluoroquinolonas, resistencia a aminoglucósidos, esto se da a través de plásmidos conjugados, y resistencia a vancomicina. Esto se va en aumento en Estados Unidos y la combinación se da a través de un aminoglucósido. Sería por variabilidad por los fenotipos. Y la resistencia a trimetoprim y sulfametotaxol. A menudo sensibilidad a pruebas in vitro. Y el género Micrococcus
Suelen parecerse a los Staphylococcus, viven libremente en el ambiente y pocas veces producen enfermedad. Son anaerobios o microaerófilos, forman parte de la microbiota normal de la boca, son altas las vías respiratorias, intestinos, aparato genital femenino. Pueden participar con otros anaerobios en infecciones mixtas, heridas en la mama, fiebre puerperal, tras la perforación de una víscera abdominal en el cerebro, en la supuración crónica del pulmón, en infecciones genitales en la zona intraabdominal, infecciones piógenas, por ejemplo.